Pero fíjate que cuanto más profunda se hace una propuesta o una experiencia pedagógica, es más sencilla. Lo que pasa es que la sencillez no es simplismo, ¿vale? No es decir, no, la simplicidad es justamente todo un arte. Es decir, que el sabio es el que es capaz de algo complejo, algo complicado, mostrarlo de manera que sea asequible. Entonces, fíjate que en esto del fondo, yo suelo usar una imagen para explicar esto. Yo suelo dibujar como un círculo, ¿no? Digamos que el perímetro del círculo representa la superficie con mayúscula en la que nos movemos. Quiero decir que nosotros nos movemos ahora en un espacio físico. Cuando el maestro está con sus alumnos, pues está en un aula, está en un espacio físico, con un horario, en fin. Y antes yo me hablaba de que la formación tiene que llevar ese contacto con la identidad esencial. Estamos ya hablando de algo mucho más profundo que no vemos, porque es algo que incluso diríamos que es casi metafísico, pero que luego se hace tangible, visible en la superficie del vídeo. Entonces, siempre hay una relación entre lo profundo o el fondo, o el foco o la fuente, si queréis, todas esas palabras podemos usar, y luego en la superficie es donde eso que está ahí, diríamos, en modo potencial o en modo semilla, tiene que actualizarse y expresarse. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros observamos la figura geométrica del círculo, el punto que representa, que creo que hasta desde el punto de vista geométrico dicen que no tiene entidad real el punto, no sé muy bien, alguna vez oía eso, ¿no? Porque casi que el punto estaría como en otra dimensión, por decirlo así, metafísica. Pero bueno, si nosotros vemos lo que es el perímetro del círculo, ahí vemos que es muy extenso. Es decir, nosotros en la superficie del vivir tenemos un montón de posibilidades, tenemos un montón de formas, de maneras, de modos. Esa es la diversidad que se vive en la tremenda amplitud que nos ofrece, diríamos, la superficie de lo exterior. Claro, ahí estamos, diríamos, en la multiplicidad de las formas, en la multiplicidad, en la diversidad de las formas. Claro, todo lo que vivimos en la superficie con mayúscula está conectado con el fondo, es profundo. O sea, hasta beber un vaso de agua, contemplar cómo se suelta una hoja de otoño, cuando es lo que yo vivo en la superficie, esa expresión está en conexión con el fondo, es un gesto profundo. ¿Qué es lo que sucede cuando nos desconectamos del fondo? Y es algo que no tiene fondo, no tiene hondura. Pues que se crea como un segundo círculo por encima de este, a una distancia, ¿vale? Y esta distancia que hay entre la línea de la superficie con mayúscula y esta segunda que yo llamo superficialidad, la superficialidad de lo que vimos en la superficie pero desconectados del fondo. Compensamos la falta de hondura con una hiperestimulación sensorial en lo superficial. Entonces, claro, yo a veces digo, me ha costado 30 años de pedagogía llegar a la conclusión de que una experiencia pedagógica, una propuesta vivencial, es más profunda, cuanto más sencilla es más profunda.